Hablar acerca de las necesidades que debería plantearle al pueblo esta nueva Asamblea Nacional, esta situación en el estado Lara que además se ha repetido en el estado Táchira, en el estado Zulia, en el estado Carabobo, prácticamente en toda la geografía nacional, en el estado Guárico, en el estado Bolívar también se han levantado voces disidentes del sector oposición pidiendo que se hagan primarias en todo el territorio nacional y en todos los circuitos. En el estado Lara tengo entendido hay una iniciativa para realizar primarias por parte de los ciudadanos fuera de la mesa de la unidad. ¿Esto qué implica? Es la toma de responsabilidad, es el asumir que corresponde a la ciudadanía, sobre todo en un Estado federal descentralizado como Venezuela, donde la elección de los parlamentarios a la Asamblea Nacional es un asunto privativo de cada Estado. La ARA entera por el cambio y las primarias está convocando y tendremos primarias el 19 de julio. Allí podrán inscribirse todos los ciudadanos a los cuales se les negó la oportunidad de participar, porque esta excusa relativa a que el consenso entre los partidos es la base de un acuerdo debe fundamentarse en el cumplimiento del artículo 67 de esta Constitución. Ninguna de esas organizaciones en el Estado Lara ha hecho elecciones con los integrantes de estas organizaciones por la base para determinar quiénes son sus Pero ¿quién candidatos. organiza la primaria de este grupo de partidos y de ciudadanos en el estado Lara? ¿Y quién las estará financiando? ¿Van a pedir apoyo del Consejo Nacional Electoral luego para la elección? ¿Significa que van a ser candidaturas paralelas a las que presenta la tarjeta de la Mesa de la Unidad? No, las candidaturas nuestras emergen de la consulta popular previa, que ha sido exitosa en el caso de Lara. Las otras candidaturas del dedo del gobernador, porque a él Chuo Torrealba le señaló como armador del consenso, cuando en la historia real del Estado Lara, en la última elección, el gobernador, sin los 210.000 votos que aportó el factor democrático, no podría haber sido electo. Por cierto que ayer estuvo de visita en Barquisimeto, específicamente en el estado Lara, el secretario ejecutivo de la Mesa de la Unidad Democrática, Jesús Torrealba. ¿Ha tenido usted oportunidad de conversar con él? ¿Cuáles son las expectativas que hay acerca de estas relaciones? ¿Le ha planteado usted o ustedes desde el estado Lara al señor Torrealba la inconformidad con las decisiones que se han venido tomando? Mire, esa es una historia que tiene varios capítulos. En todo caso, ayer la sociedad civil que convocó en el diario El Impulso un foro para hablarse de los temas parlamentarios se encontró con la sorpresa de que Torrealba alegaba no haber encontrado oportunamente un avión para poder llegar a Barquisimeto, pese a que era un hecho suficientemente publicitado y había un gran compromiso ante la comunidad. Naturalmente, esta comunidad no se va a quedar simplemente escuchando excusas, sino que ha dicho claramente y está buscando hoy en el hotel donde se hospeda Torrealba, que va para otra actividad del Grupo Girajara, la oportunidad de conversar con él para expresarle su inconformidad. Porque, te repito, la red de instituciones larenses, Monseñor Antonio López Castillo, el abogado Jesús Guillermo Gómez, las encuestas, el 82% del país dijo que era necesario escoger los candidatos del factor democrático en primarias. A eso se le echó a un lado. Se está alegando que en Venezuela hay una crisis humanitaria que debe facilitar entonces, porque sí, la unidad de la oposición y hay que votar automáticamente por los candidatos que se escojan por estos métodos que están contrarios a la Carta. Ahora, en esta situación política actual en el país, también en el estado Lara y como decíamos en otros estados que se ha venido presentando, a mí me gustaría saber su situación actual en el partido Un Nuevo Tiempo, por ejemplo. Hay una denuncia que hace el señor Lorenzo Monasterios del partido Un Nuevo Tiempo en el estado Lara, donde entre otras cosas lo acusa usted de traidor y de colaborador con el gobierno nacional por plantear esta voz disidente. ¿Sigue usted siendo parte de Un Nuevo Tiempo o ya está fuera del partido? No, me dejaron fuera del partido negándome mi derecho a la defensa, pero en el caso de Monasterio yo voy a ventilar esa acusación temeraria, infundada y difamante en un tribunal. De manera que yo no voy a responder, porque si de algo se sabe en el país es de mi conducta muy clara de oposición a los desafueros y desaciertos que este gobierno ha tenido en los últimos 16 años. Y afirmar temerariamente, insisto, que yo tengo algún tipo de vinculación con factores del gobierno nacional es una difamación gigantesca. Nosotros vamos a pasar de inmediato, señor Alcántara, si le parece, a uno de los momentos más esperados del programa, y es cuando consultamos la opinión de la audiencia a través de nuestra cuenta en Twitter, @primerapágina, y ya Steninf Olivares está lista para presentarlos. Steninf. Así es, Gabriel. Le damos la bienvenida al diputado Pedro Pablo Alcántara y le agradecemos, por favor, respuestas cortas para garantizar mayor participación de nuestra audiencia. Vamos a iniciar con un tuit del señor Iván Figuera. La oposición dice que el Consejo Nacional Electoral no es confiable, pero ¿cómo se explica que le pidan ayuda para hacer sus primarias? ¿Qué le responde?
que nosotros no vamos a pedir ayuda del Consejo Nacional Electoral y seguimos criticando la opacidad, la falta de transparencia del órgano electoral. El señor Jesús Eduardo Jaime le escribe: señor Alcántara, el político que dijo, y citamos, Chávez viste de civil a los militares para que voten 2 y 3 veces, irresponsable políticamente. ¿Qué le responde? Debo decir que el factor militar está siendo parte activa de la definición de este gobierno. Por cierto, nada positivo. Ahí tenemos el problema del Esequibo y no ha habido una sola actuación militar, aparte de la que hizo la Armada en su momento y que desapareció del mapa. El territorio del Esequibo se va a perder si no hay una actuación firme del gobierno y de las Fuerzas Armadas en defensa de este territorio nacional. @Aleja 2021. Lara entera quiere cambio, está listo por el cambio. Y las primarias, el pueblo de Lara, listo. Muchas gracias. 19 de julio, primaria del Factor Democrático en el Estado Lara. La señora @MGAF22. Promover primarias es promover democracia, más participación para el consenso, para que el consenso sea real. ¿Qué le contesta? Muchas gracias. Primarias es la forma de construir auténticamente con los ciudadanos un consenso. El señor Jorge Méndez Velasco dice: ¿dónde firmo para derogar el deseo de no hacer primarias en Lara? Votando el 19 de julio en la primaria promovida por la ciudadanía en Lara entera por el cambio. El señor @Josefran208. El revolcón anunciado será para radicalizar los controles. No soluciona nada si no cambia el modelo económico. Así el salario suba. ¿Qué opina usted, señor Alcántara? Se necesita un gobierno sensato que se ocupe de la política con seriedad. Ese tema de revolcones es impropio, incluso en la voz de un presidente de la República. El señor Luis Aure le dice: dejen el protagonismo individual y resuelvan los problemas de la mesa de la unidad democrática en privado. Por eso estamos como estamos. Los problemas de esta naturaleza no son problemas para resolver solo en privado, también deben hacerse en público. Y es la opacidad de la mesa de la unidad lo que provoca esta situación, lamentablemente. El señor Luis Sarmiento pregunta: ¿quién se salga de la MUD muere políticamente? No necesariamente, porque la MUD es una instancia de naturaleza electoral y lo que está planteado en el país es una rectificación de las políticas que no han sido adelantadas por la vía de la primaria y que nosotros promovemos. Bien, nosotros vamos a hacer en este momento una pausa comercial, señor Alcántara, pero para el regreso hay expectativas, tenemos más tiempo, me dice el coordinador. Entonces, para redondear, además de complementar lo que preguntaban a través de las redes sociales, de ir o de obtener usted la posibilidad o el voto popular para estar nuevamente en la Asamblea Nacional, ¿cuáles serían esas leyes principales que usted considera deberían legislar de entrada en el muy corto plazo, bueno, para tratar de dar respuesta a muchos problemas que se enfrentan hoy en la nación? En primer lugar, una ley de amnistía. Este país no puede continuar con este espectáculo de presos políticos. Tienen que ser liberados de manera adecuada y oportuna Leopoldo López, Ceballos y también Antonio Ledesma, además de estudiantes que en la geografía nacional y otros ciudadanos están siendo objeto de medidas restrictivas de libertad por causas políticas. La segunda ley fundamental sería la destinada a garantizar que el presupuesto nacional va a ser asignado efectivamente a estados y municipios, no como una concesión del Ejecutivo, sino como un derecho de todos los pueblos que conforman a la República de Venezuela. Y la tercera, una ley de cobro a quienes deben por suministro de petróleo y derivados ingentes cantidades, millones y millones de dólares que se requieren para la reactivación de la economía y del estado de bienestar en Venezuela. Ahora, en este sentido, por ejemplo, desde el gobierno nacional, voceros del Partido Socialista Unido de Venezuela dicen la oposición quiere solo obtener mayoría en el Parlamento Nacional para vía parlamentaria tratar de derrocar al presidente de la República, Nicolás Maduro. Estudios de opinión dicen que en estos momentos la oposición podría tener el voto favorable para hacer mayoría en la Asamblea Nacional. Pero ¿cree usted que con estas decisiones recientemente tomadas por la Mesa de la Unidad hay quienes denuncian se estaría desmotivando el electorado, el voto opositor? ¿Cree que es posible para los sectores de oposición realmente obtener mayoría en el Parlamento? Mire, si la ciudadanía asume la responsabilidad de votar con nombre y apellido y por candidatos de cada estado, que no se vea esta práctica perversa de enviar candidatos de otros estados porque se violente el artículo 188 de la Constitución, y esto va con los dos sectores que hasta el momento estaban en base hasta la aparición de movimientos ciudadanos como este,
que están representados también en el Encuentro Ciudadano por la Participación Democrática que dirige Claudio Fermín y Rafael Marín, y que recogen el sentimiento del factor que nosotros representamos legítimamente para darle un cambio a la Asamblea Nacional. Además, debo señalar, ningún parlamento derroca gobierno. Quienes derrocan gobierno son los militares, y de eso tienen una larga experiencia. La historia venezolana entre 1830 y 1941, cuando aquí se votó por segundo grado, y este periodo que arrancó el 4 de febrero del 92 con la insurrección militar de Hugo Chávez. Usted lleva algunas semanas, señor Alcántara, haciendo esta denuncia de candidatos paracaidistas o candidatos importados de unos estados a otros de cara a lo que va a ser esta Asamblea Nacional. ¿Puede darnos nombres? Porque habla además de que ocurre en los dos sectores, tanto en el oficialismo como en sectores de oposición. Exactamente, ¿quiénes son esos candidatos paracaidistas importados? Voy a dar dos nombres. Alfonso Marquina fue llevado al estado Lara y el gobernador en una conversación privada le dijo a un amigo mío que Marquina iba a ser candidato allá porque es amigo de él. Si eso lo hace, viola el 188 de la Constitución. Y por el otro lado, Pedro Carreño, actual diputado por el estado Lara, ha sido remitido al estado Bolívar como candidato. Si Pedro Carreño no cumple con los preceptos del 188 ordinal tercero, entonces Pedro Carreño también pudiera ser objeto de una solicitud de nulidad de su elección. Hay que decirle al país que las elecciones de Asamblea Nacional son elecciones privativas de cada estado. Cada estado, en este modelo republicano, federativo, cooperativo, que es la República de Venezuela, la República Bolivariana de Venezuela, de acuerdo a la Constitución, debe tener participación de los ciudadanos de sus estados, porque la sumatoria de todos ellos constituye el pacto nacional llamado República, y cada estado debe tener su perfil y sus candidatos electos por sus propios ciudadanos. Hay más participación de la audiencia a través de nuestra cuenta en Twitter, @primerapágina, y la vamos a revisar al regreso de esta pausa. Vamos a continuar conversando con Pedro Pablo Alcántara, exdiputado a la Asamblea Nacional y aspirante a repetir en el Parlamento venezolano. Vamos.